En este proyecto tratamos de exponer algunos puntos de vista personales acerca de los supuestos beneficios e indudables problemas que trae consigo la globalización. Este fenómeno social trae importantes desequilibrios económicos y financieros. Los problemas de ajuste políticos, económicos y sociales que se generan por la globalización se abordan desde un punto de vista del análisis genérico, acerca de sus causas y efectos. Hablar de la globalización nos resulta un tema obligado hoy en día, ya que es un fenómeno social producido esencialmente por los enormes adelantos de la ciencia y la tecnología. Cabe destacar que es un fenómeno social el cual se remonta a los orígenes de la civilización. Analizamos el fenómeno de la llamada globalización a partir de los diferentes enfoques y teniendo en cuenta los cambios experimentados por la economía mundial durante la segunda mitad del siglo XX. El descubrimiento de que el mundo se volvió mundo, de que el globo ya no es solo una figura astronómica, de que la Tierra es el territorio en el que todos nos encontramos relacionados y remolcados, diferenciados y antagónicos, sorprende, encanta y atemoriza. Un evento heurístico de amplias proporciones que estremece no solo convicciones, sino también visiones del mundo. El mundo ya no es exclusivamente un conjunto de naciones, sociedades nacionales, estados-naciones, en sus relaciones de interdependencia y dependencia. Simultáneamente, el centro del mundo ya no es principalmente el individuo. El mundo se ha mundializado de tal manera que el globo ha dejado de ser una figura astronómica para adquirir más significación histórica. Está claro que el descubrimiento de la sociedad global que el pensamiento científico está realizando al declinar el siglo XX no presenta las mismas características de los descubrimientos mencionados. Aun cuando son diversas y antiguas, las instituciones e indicaciones más o menos notables de globalización. Son múltiples las posibilidades abiertas al imaginario científico, filosófico y artístico cuando se descubren los horizontes de la globalización del mundo, y estos envuelven cosas, gente e ideas, interrogaciones y respuestas, nostalgias y utopías. La aldea global sugiere que finalmente se formó la comunidad mundial concretada en las realizaciones y las posibilidades de comunicación, información y fabulación abiertas por la electrónica. Se basa en la convicción de que la organización, el funcionamiento y el cambio de la vida social, en el sentido amplio que comprende evidentemente la globalización, están ocasionados por la técnica y en este caso por la electrónica. En este sentido, la aldea global implica la idea de la comunidad global, mundo sin fronteras. Se ve de inmediato que la fábrica global es tanto metáfora como realidad. La metáfora de la nave espacial puede ser muy bien el emblema de cómo la modernidad se desarrolla en el siglo XX, preanunciando el siglo XXI, en la misma proporción en que se da el desarrollo extensivo e intensivo del capitalismo en el mundo. Se generaliza la racionalidad formal y real inherente al modo de operación del mercado, de la empresa, del aparato estatal, del capital, de la administración de las cosas, gentes e ideas, todo codificado en los principios del derecho. La metáfora está siempre en el pensamiento científico. La metáfora combina reflexión e imaginación. En ciertos casos, la metáfora descubre el patos oculto en los movimientos de la historia. También así la sociedad global adquiere fisonomía y significados. De metáfora en metáfora se llega a la fantasía, que ayuda a volver a encantar al mundo para producir la utopía. Este es el horizonte en el que se forman y conforman las utopías que florecen en el ámbito de la sociedad global para comprenderla y exorcizarla. Más allá de las metáforas, desde nuestra perspectiva, existen al menos 4 posturas ante la globalización. La primera es que aquellas ingenuas que hablan de las bondades del fenómeno y de la necesidad de resistirse al mismo, lo contrario de la globalización para ellos es el aislamiento. Como segundo, aquella postura que es radical o globalifobia y califica todo el proceso como diabólico. Tercero, posturas críticas que identifican por medio del análisis un fenómeno de la globalización imperialista, donde se preserva el poder para unos y la pobreza para otros. Y por último, las posturas críticas del tercer mundo, donde tratamos de rescatar, analizar e incluso proponer acciones que permitan la obtención de un beneficio. Al pretender que la globalización ayuda a todos, los países del G8 están generando una imagen irreal que invita a reacciones violentas. Volverse parte de los sistemas globales de producción de las compañías multinacionales es la forma en la que los países pobres logran el crecimiento más rápido. Este proceso de producción ayuda a que los países ricos les permita tener productos de bajo costo y a los países pobres a generar trabajos
experiencia con tecnologías avanzadas e incluso inversiones. Las economías y mundo. La historia moderna y contemporánea puede ser vista como una historia de sistemas coloniales, sistema imperialista, geoeconómica y geopolítica. Este es el escenario de la formación y expansión de los mercados, la industrialización, la urbanización y la occidentalización que envuelven naciones y nacionalidades, culturas y civilizaciones. En cada época, algunas de las naciones más poderosas articulan colonias, protectorados o territorios, de acuerdo con sus estrategias geoeconómicas y geopolíticas. Las guerras y revoluciones pueblan ampliamente esa historia y revelan articulaciones y tensiones que surgen y desbordan el juego de las fuerzas sociales, internas y externas. En las metrópolis, colonias, protectorados, territorios, imperios, enclaves y naciones dependientes. La historia moderna y contemporánea está compuesta de países, sociedades nacionales, estados nacionales más o menos desarrollados, articulados e institucionalizados. A lo largo de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los pueblos de todos los continentes, islas y archipiélagos están afiliados a estados nacionales independientes. Pero en el pensamiento de la mayoría tiende a predominar el emblema del Estado-Nación. Sin embargo, lo que preocupa cada vez a muchos investigadores en el siglo XX, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, es el conocimiento de las realidades internacionales emergentes o realidades propiamente mundiales. La internalización del capital. En una internalización real, los países se unen para obtener el máximo efecto para todos los participantes en el proceso. Por supuesto, cada país puede desarrollarse independientemente, pero su efecto puede ser insignificante. Y con la cooperación internacional, cada país puede aumentar la eficiencia de la producción a un nivel medio. La internalización del capital se produce combinando capital nacional y extranjero. Por sus formas de capital es privado, colectivo y estatal. A su vez, cada forma puede aparecer en forma de capital industrial, bancario y de otro tipo. Por lo tanto, la internalización del capital se considera como la interacción de las principales formas de capital, de varios tipos de capital de uno o varios estados. Por ejemplo, la internalización del capital de banca privada de dos países o capitales de banca industrial y privada de propiedad estatal o de dos o más países. Las características de este proceso se pueden rastrear en la interacción socioeconómica de las relaciones de mercadeo que surgen en el proceso de acumulación de capital para su uso efectivo. La internalización del capital permite el crecimiento económico del Estado. La base material para la internalización del capital es la internalización de la producción, la fuerza de producción y la división del trabajo. Uno de los papeles más importantes de la internalización del capital lo desempeñan los monopolios internacionales. Esto sucede debido a la creación de filiales y sucursales que a su vez conducen a la creación de empresas transnacionales. Dentro de los límites de una empresa transnacional, sus divisiones estructurales están interconectadas por la investigación científica conjunta, un alto nivel de rotación de productos entre ellas y la especialización operativa. Una de las partes importantes de la internalización del capital es la interacción del capital de las empresas transnacionales y los bancos internacionales. Esto le permite crear capital financiero transnacional. Interdependencia de las naciones. Para entender la interdependencia de las naciones, la teoría sistemática nos ofrece marcos de referencia para analizar la organización y dinámica de la sociedad mundial. En los análisis de la teoría sistemática nos dice que a los sistemas nacionales y los sistemas regionales de dos o más naciones se les superpone el sistema mundial. El sistema mundial se superpone porque al final de la SGM y fin de la Guerra Fría se crearon bloques económicos y geopolíticos, los cuales son soberanías y hegemonías que tienden a establecer poderosas imposiciones entre unos y otros. Además, influyen las corporaciones, organizaciones, élites y otros actores internacionales. La teoría sistemática nos dice que la constitución de la sociedad mundial es consecuencia de la estabilización eficaz del principio de diferenciación social, o sea, todos somos diferentes, pero podemos cooperar. Todos los sistemas se componen de actores simples y complejos, desde individuales y grupos hasta instituciones y organizaciones
que comparten un conjunto de valores, comunicándose con base en determinados lenguajes y actuando hedonísticamente de las reglas institucionalizadas del mercado internacional. Las relaciones de interdependencia siempre implican costos. La idea del sistema mundial reconoce las disparidades entre los estados nacionales en cuanto a la capacidad de actuar en el escenario mundial en términos políticos, económicos, geopolíticos, culturales, entre otros. Los diferentes estados en el escenario cuentan con capacidades dispares en los términos políticos, económicos, militares, geopolíticos, culturales y otros. Procura fundamentar características de la sociedad global como relaciones internacionales, geopolíticas y geoeconómicas. La interdependencia de las naciones implica estados nacionales tomados como soberanos, formalmente iguales en su soberanía a pesar de sus diversidades, desigualdades y jerarquías. El mundo es un todo, sus partes son interdependientes. Esta interdependencia es negociada, es decir, pacífica. Paz entre naciones dominantes y dominadas, centro y periferia. Occidentalización en el mundo. Este es un proceso de aculturación que se presenta en países, sociedades, culturas y pueblos de base poblacional no occidental y que han entrado en contacto o quedaron bajo la influencia de la cultura occidental en elementos como la moda, la arquitectura, la literatura, la tecnología, el derecho, la política, la economía, la música, el estilo de vida, la dieta, el idioma, el arte, el alfabeto, la religión o los valores. La occidentalización ha sido constante y acelerada en los últimos siglos en todo el mundo, vinculada a los procesos de colonialismo y neocolonialismo. La occidentalización tiene que ver con la expansión occidental y el colonialismo hacia sociedades indígenas, nativas o no occidentales. Entonces, un pueblo nativo que haya adoptado un idioma europeo, así como características y costumbres occidentales, se dice que es un pueblo occidentalizado. La occidentalización, como cualquier otro proceso de asimilación cultural, puede ser forzada o voluntaria y puede generar un rechazo directo o indirecto o una apertura total a su influencia. Entre los procesos de occidentalización podemos encontrar la consolidación y la globalización. La colonización se da a partir de 1492, cuando la europeización y el colonialismo se extendieron gradualmente por todo el mundo, dominando vastas regiones del planeta. Durante esos periodos una fuerte influencia fue ejercida sobre las comunidades indígenas, las cuales resultaron siendo en muchas colonias poblaciones asimiladas a elementos de la cultura europea por voluntad o por la fuerza, tales como la eliminación o marginación de su propia lengua a cambio de asumir la lengua europea y la imposición del cristianismo. La globalización comienza desde la década de los 60. Es un proceso de occidentalización. Esta teoría propone que el pensamiento occidental fue el que condujo a la globalización y que la globalización propaga la cultura occidental para llevar a un ciclo de occidentalización. La globalización como occidentalización es vista por muchos como progreso, democracia y libre comercio, pero otros ven la occidentalización como una desventaja. Algunos protestan, por ejemplo, que las culturas asiáticas basadas en alimentaciones vegetarianas, al consumir estilos occidentales, cambian a alimentaciones basadas en carne animal, lo cual trajo grandes pérdidas. Una de las principales consecuencias de este proceso es que algunos lenguajes indígenas están en la actualidad en peligro de extinción. Sin embargo, algunos países hacen en la actualidad esfuerzos por preservar y expandir los lenguajes indígenas. La aldea global. Cuando el sistema social mundial se pone en movimiento y se moderniza, entonces el mundo empieza a parecer una especie de aldea global. Poco a poco todo se coordina en un complejo moderno y por excelencia parece ser la comunicación y la generalización de los medios impresos y electrónicos de comunicación. La noción de la aldea global es una expresión de globalización de las ideas, patrones y valores socioculturales.
puede ser vista como una teoría de la cultura mundial, entendida como cultura de masas, mercados de bienes culturales, universo de signos, lenguajes, entre otros. Los medios de comunicación de masas rompen fronteras, culturas, idiomas, regiones, sexo, edades, entre otros. En pocos años, en la segunda mitad del siglo XX, la industria cultural revolucionará el mundo de la cultura, transformando radicalmente el imaginario de todo el mundo. Se forma una cultura de masas mundial, tanto por la difusión de las producciones locales y nacionales, como la creación directa en escala mundial. El concepto de nacionalismo declinará y también los gobiernos regionales caerían como consecuencia política de la creación de un gobierno mundial por satélite artificial. El satélite será utilizado como el instrumento mundial más importante de la propaganda de la guerra por los corazones y mentes de los seres humanos. La racionalización del mundo. Desde el principio, el proceso de desarrollo del capitalismo es simultáneamente un proceso de racionalización. De igual forma, el mercado, la empresa, la ciudad del Estado y el derecho también son actividades intelectuales racionalizadas. Los desarrollos de las ciencias naturales y sociales, traducidos en las tecnologías de todos los tipos, se manifiestan como condiciones y productos de un complejo proceso del mundo. Desde que se formó el moderno capitalismo, el mundo pasó a ser influido como una cultura de este mismo capitalismo. En forma errática y contradictoria, en el curso de los años, este es el patrón que se extiende por todos los otros países o pueblos, incluyendo continentes, islas y archipiélagos. También son evidentes las situaciones en las que la domanización racional predomina ampliamente según el patrón inaugurado con el moderno capitalismo europeo y progresivamente mundial. Nótese pues que el capitalismo comprende un proceso social, económico, político y cultural, en la medida en que se forma, consolida y se expande. El capitalismo puede influir, crear, tensionar, modificar formas de organización de las actividades producidas en la vida sociocultural. La premisa más general para la existencia del capitalismo moderno es la contabilidad racional del capital, como norma para todas las grandes empresas lucrativas que se ocupan de la satisfacción de las necesidades cotidianas. La dialéctica de la globalización. Desde el principio, el capitalismo se revela como un modo de producción internacional, luego se revela como un proceso de amplias proporciones, rebasando fronteras geográficas, históricas, culturales y sociales, influyendo feos ciudades y nacionalidades, culturas y civilizaciones. A lo largo de su historia, tuvo sus centros dinámicos y dominantes en Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón y otras naciones, pero en todos los casos siempre traspasó frontera de todos los tipos. Más aún siempre recubrió, dislocó, disolvió, recreó o inventó fronteras. En su marcha podría geografía y la historia. Influyó decisivamente en los diseños de los mapas del mundo con los desarrollos de la acumulación originaria, el mercantilismo, el colonialismo, el imperialismo y el globalismo, aunque haya sido sucesiva y simultáneamente nacional, regional e internacional, junto con su vocación colonialista e imperialista. El capitalismo se vuelve en el siglo XX un modo de producción no solo internacional, sino propiamente global. El capitalismo es un proceso simultáneamente social, económico, político y cultural de amplias proporciones, complejo y contradictorio, más o menos inexorable, avasallador. Influye en todas las otras formas de organización del trabajo y vida social con las que entra en contacto. Las fuerzas productivas básicas, tales como el capital, la tecnología, la fuerza de trabajo, la división del trabajo social, el mercado y la planeación, entre otras, entran en continua y amplia conjugación, se desarrollan de forma intensiva y extensiva, rebasan fronteras geográficas e históricas,
regímenes políticos y modos de vida, culturas y civilizaciones. En la medida en que se vuelve dominante, el modo capitalista de producción lanza luz y sombra, formas y movimientos, colores y sonidos, sobre mucho de lo que encuentra a su paso. El mundo sigue poblado de múltiples y distintas formas culturales, lenguas, religiones, tradiciones y visiones del mundo, al lado de las más diferentes formas de vida y trabajo. Los habitantes de la India siguen imbuidos de hinduismo y budismo, de la misma forma que los árabes de islamita y los europeos de cristianismo. Las tradiciones culturales, religiosas, lingüísticas y otras permanecen o hasta se reiteran y a veces se expanden. Pero todo se modifica. En el curso de la historia de la globalización del capitalismo, mucho de lo que encuentran por el camino se altera, tensiona, modifica, anula, recrea o transfigura. En el capitalismo, las fuerzas productivas, comprendidas siempre como fuerzas sociales, se encuentran todo el tiempo en interacción dinámica. La competencia entre los capitales, la búsqueda de nuevos procesos productivos, la conquista de otros mercados y la producción de lucros provocan la dinamización de las fuerzas productivas y de la forma poria, cual se combinan y aplican a los más diversos sectores de producción en las más diferentes naciones y regiones del mundo. Están en marcha los procesos de concentración del capital, lo que implica la continua reinversión de las ganancias de las mismas o en otras empresas, y descentralización del capital, lo que implica la continua absorción de otros capitales, próximos y distantes por el mar activo, dinámico o innovador. El objetivo de las ciencias sociales se transforma de manera visible en amplias proporciones y en ciertos aspectos espectacularmente. Por primera vez, las ciencias sociales son desafiadas a pensar el mundo como una sociedad global. Las relaciones, los procesos y las estructuras económicas, políticas, demográficas, geográficas, históricas, culturales y sociales que se desarrollan en escala mundial adquieren preeminencia sobre las relaciones, procesos y estructuras que se desarrollan en la escala nacional. Siempre hubo un enorme debate sobre cómo la sociedad y el Estado se relacionan, cuál debería subordinar al otro y cuál encarnar los valores morales más elevados. Así estamos acostumbrados a pensar que las fronteras de la sociedad y del Estado son las mismas, o si no, podrían y deberían serlo. Los Estados tienen historia y por tanto tradiciones. Esta imagen de la realidad social no era una fantasía, tanto es así que teóricos colocados en perspectivas ideográficas se desempeñaban con razonable desenvoltura al usar esos enfoques. Los estudios y las interpretaciones de sociedad global presentan algunas características que merecen ser registradas. 1. Se basan principalmente en las teorías muy comunes de las ciencias sociales. 2. Priorizan determinados aspectos de la sociedad global, económicos, financieros, tecnológicos, informáticos, culturales, religiosos, políticos, geopolíticos y ecológicos. 3. La mayoría se sitúa en una perspectiva que se puede denominar convencional. Y 4. El método comparativo evidentemente está en la base de casi todos los estudios e interpretaciones. La globalización es un proceso objetivo, no una ideología. Es un proceso irreversible que se entiende dentro del contexto histórico del dinamismo y la proyección lineal del devenir del ser humano en el tiempo y el espacio. Los argumentos contra la globalización son muy variados y van desde la desigualdad económica hasta una homogeneización de la cultura. La cultura puede significar un conjunto de costumbres, rasgos específicos, modos de vida, estilos de existencia, valores compartidos, representaciones colectivas y prácticas comunes. En otro sentido, la cultura es como un conjunto de producciones o productos culturales, como obras musicales, teatrales, etc. Y es todo unido a los aspectos económicos.